digital de Haya Sin Fronteras. El día de hoy nos acompaña un político de trayectoria, exalcalde de Lima, exalcalde de Barranco y actual congresista de la República. Un fuerte aplauso al compañero Jorge del Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera hablar un poco del trabajo que venimos desarrollando en el Congreso y que sin duda creo que ha marcado un camino bien importante, inclusive con incidencia en las concepciones ideológicas del partido. Creo que eso es muy importante, del APRA. Y quizá el primer tema que podemos desarrollar es el siguiente. Como consecuencia del gobierno anterior, y consecuencia también de la realidad política nacional e internacional, hay un cierto desfase entre posiciones ideológicas y realidades, ¿no? O sea, puede en el APRA, como sucede, tener diversos conceptos sobre un mismo tema. Nosotros vamos a tratar de centrar esos temas y más bien transformarlos en hechos concretos. Pongo un ejemplo. Como consecuencia de la liberalidad de la economía, o sea, lo que conocemos nosotros como las posiciones neoliberales en el mundo, luego de la caída del muro de Berlín y la revolución científica tecnológica y esta explosión de la economía y la onda expansiva de la economía, cuando nosotros estuvimos en el gobierno y que fuimos beneficiados en parte de esa ola, pero eso vino una crisis y se cayó la economía en el mundo de un día al otro sin que nadie lo hubiera previsto. Entonces vino la crisis en Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria, en Europa, España, todo el mundo sabe, y el Perú logramos aguantar porque habíamos hecho, digamos, bien nuestra tarea económica. Consecuencia de esos hechos es que en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Obama cambió toda la legislación bancaria, porque la burbuja era consecuencia de que se prestaban a sí mismos los directores, ¿no?, las gentes vinculadas, accionistas, y eso explotó. Entonces le dio una lección al mundo, que en el APRA estaba en su doctrina, pero no aplicada cabalmente, que era, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado no puede ser dueño de los medios de producción, como el comunismo, ni tampoco el Estado puede dejar hacer y dejar pasar como en el ultraliberalismo. Entonces, ahí surge la línea del Estado como ejerciente de un rol regulador de la economía. Entonces, cuando nosotros planteamos en el Congreso, de un tiempo a esta parte, vamos a sacar una ley de regulación de fusiones, estamos aplicando ese principio, el rol regulador del Estado. Y fíjense ustedes, no es caer, ojo, como alguien ha planteado, volver a controles, política de controles de precios y esas cosas, ya está probado que no funciona. Lo que hay que es impulsar que funcione el mercado regulado por el Estado en aquellos temas en los que el Estado, la economía o el mercado es absolutamente imperfecto y irregular. Entonces estamos aplicando un tema concretísimo ahí. Y les quiero explicar que entre ayer y hoy yo he tenido la ocasión de exponer el proyecto a sectores empresariales muy importantes en el país y yo creo que están bastante convencidos que la ley va a salir y ellos mismos la aceptan como tal porque saben que no pueden seguir avanzando en un ritmo de apertura absoluta, pues no los va a llevar a nada, más bien al revés, eso los puede llevar a posiciones monopólicas o de abuso de dominio de mercado que resulta perjudicial para ellos mismos. Ellos son los primeros que levantan la bandera de la libre competencia y del mercado abierto. Bueno, para que haya mercado abierto y libre competencia tiene que haber regulación apropiada porque si no el grande se come al chico. Desde otro punto de vista, hemos planteado también una ley para darle seguro a los taxistas y mototaxistas. ¿Qué tiene que ver eso con esto que estamos hablando? Yo creo que mucho, porque justamente hay sectores marginales de la población que no tienen trabajo
remunerado en el sentido convencional, no está en una planilla, no tiene seguros, no tiene nada. Son gente informales que se han hecho su puesto solos. Entonces, nosotros estimamos que el Estado puede actuar ahí también apropiadamente, brindándoles un servicio como es la seguridad social, que de paso es una de las grandes banderas de la PRISMO desde su inicio. Entonces, fíjense cómo tú ligas un tema principista del APRA con una posición moderna de regulación del Estado para darle un servicio, un derecho humano, digamos, a trabajadores con sus familiares para que puedan tener acceso a la seguridad social y a una pensión en el futuro, porque no todavía van a estar manejando mototaxis. Entonces ahí tenemos dos botones de muestra para ver cómo se puede regular, cómo se puede trabajar. Ahora, no todo esto es materia económica, también hay otros campos en los cuales hemos incursionado. Quizás antes de entrar en ese tema, permíteme decir el tema de las medicinas, ¿no? Que es una consecuencia justamente del tema de las fusiones, porque esto ha tomado actualidad, aunque nosotros venimos trabajando, ojo, el tema de fusiones hace más de un año, pero últimamente vino este tema de las farmacias. Entonces resulta que las farmacias hace poco tiempo fueron sancionadas por concertación de precios por Indecopi. Entonces ahora una ha comprado a la otra, entonces ya no hay concertación, pues porque hay un solo dueño. Una forma de burlar el mecanismo. Entonces hemos pasado de la concertación a la concentración. Y la concentración no está sancionada, bajo ninguna condición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Y justamente hemos venido de una reunión con la directora de DIGEMIT, del sector salud. El objetivo es el siguiente. Y fíjense, al final van a ver ustedes que es rol regulador del Estado y reglas de mercado. Vamos a plantear, bueno, ya existe un listado de 713 productos médicos, de los cuales hay algunos más especializados que son para operaciones, para algunas enfermedades sofisticadas, ¿no? Pero en general, yo creo que tenemos un formato, un petitorio, vamos a llamar así, de productos medicinales, que son esenciales. Según esto, va a ser obligatoria la producción de estos productos. Y nosotros queremos que por ley se cubra un vacío que no está cubierto. Las farmacias no están obligadas en el Perú a vender productos esenciales, lo que conocemos como genéricos. Entonces, hay muchos laboratorios que compran el genérico, digamos, a granel, y lo envasan y le ponen una marca X. Y parece un producto de marca, pero es un genérico, que está en su pomito, su etiqueta, su sello, autorización sanitaria. Y entonces, ergo cuesta 4 o 5 veces más que en su versión genérica esencial. Ahora, no podemos entrar a decir, oiga, está prohibido esto, está prohibido lo otro, no haga tal cosa. Lo que queremos es poner en el mercado el genérico esencial, de forma tal que por competencia, el genérico esencial que va a costar 4 o 5 veces menos que el genérico etiquetado y embolsado, y bastante menos que productos que no son genéricos, sino están todavía bajo el régimen de patente. Ahora explico qué cosa es el régimen de patente, pero solo el público usuario va, por reglas de mercado, va a comprar lo más barato, que hay que asegurar que sea de calidad, y por tanto va a desplazar a este mecanismo de las farmacias que venden genéricos, y que no solamente son genéricos, sino venden algunos productos de patente. Me explico. Cuando laboratorios, no en el Perú, sino laboratorios en el mundo, descubren una molécula para tal enfermedad, una cosa nueva, eso tiene una patente que dura 20 años. Nadie puede fabricar eso 20 años, sino solamente ellos. Pasados los 20 años, se convierte en un genérico, y lo puede hacer cualquiera, como pasa. Todos los genéricos de hoy son patentes anteriores. Entonces,
como ven ustedes, el rol regulador del Estado obliga a poner en el mercado productos genéricos básicos, esenciales, y eso le hace la competencia de precios a los otros productos y a el usuario escogerá si compra una cosa, compra la otra. Pero también hay que informarle a la gente que ese genérico barato que está comprando es exactamente el mismo que está en un envase que se llama otra cosa, ¿no? Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, como ven ustedes, ahí tenemos un tema importante. Y ya que hemos tocado el tema de salud, quiero cumplir con una cosa, con exponerles una cosa que para mi juicio es uno de los puntos que yo más aprecio en la labor parlamentaria que estoy haciendo, desde el punto de vista humano, vamos a llamar así. Yo no soy, en estos temas que estamos hablando, yo no soy experto para nada en ninguno de los puntos. Pues simplemente veo el tema, identifico el punto y convoco a expertos que saben, largamente. Para eso son especialistas y yo aprendo, nos ayudan y armamos las cosas. Ahora hemos pensado trabajar en el tema que yo diría, vamos a construir una política pública de salud mental que en el Perú no existe lastimosamente. Y no existe no porque no haya expertos, no porque no haya médicos competentes y otras personas, sino porque simplemente no se ha construido, no se ha pensado el tema. Entonces ya tuvimos una primera reunión con un médico psiquiatra y de ahí formamos un equipito que tuvimos una primera reunión y sacamos algunas conclusiones. Asistió la Oficina Panamericana de la Salud y el 28 vamos a tener otra nueva reunión con otro grupo de expertos que dirige el doctor Max Hernández. Entonces, las primeras conclusiones, por ejemplo, en los hospitales, no todos los hospitales tienen área de salud mental. Es una cosa que hay que instaurar. Segundo, no en todo el Perú existen especialistas en salud mental. Hay una provincia que no hay un psiquiatra, no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, justamente el de la OPS dijo, mira, en el Perú los médicos generales, cuando se preparan en la universidad, no les enseñan salud mental fundamentos, no tienen que ser expertos, fundamentos. Porque la salud mental tiene, pues, digamos, dolencias de A a la Z, y hay muchas cosas que se podrían atender y resolver en su etapa inicial. Pero a veces por no saber le terminan recetando cosas que son contraproducentes para ese tema. Porque así después van al boticario y dicen tome tal cosa y se equivocan. Entonces, vamos a profundizar en ese tema y vamos a construir una política de salud mental para que, por ejemplo, los estudiantes de medicina sean preparados, para que las medicinas puedan bajar de precio o por vía mercado o por exoneración de impuestos o por algún otro mecanismo que podamos nosotros reducir medicinas que son muy caras. ¿Por qué? Porque este es un tema medio complicado. A veces la gente no sabe lo que tiene y tiene un problema y no sabe. A veces otras personas saben lo que tienen, pero por, digamos, por temor, por vergüenza social, lo que sea, no lo dicen. Y más bien aíslan a las personas. Y eso es al revés. Ya está fuera de contexto aislar a personas ya, por ejemplo, ya con un caso de enfermedad, una patología grave, las mandaban, yo qué sé, pues conocemos un manicomio, eso ya no, ahora dice que la solución es más bien familiar, es lo que dicen todos los expertos, o sea, integración, ¿no? Entonces, estas cosas no existen. Los seguros no atienden ni te dan medicinas para temas de salud mental, no te dan. El Estado, olvídate, ¿no? Entonces, creo que si hacemos esto, vamos a contribuir mucho con el Perú. ¿Por qué? Porque nosotros vemos todos los días violaciones, agresiones, maltrato a las mujeres, todo esto que hablamos todos los días, y entonces matan a una persona, hay que subir cadena perpetua.
violación a un niño, pene muerto. O sea, empiezan a dar las soluciones de, vamos a decir así, a las consecuencias, pero no van a las raíces, ¿no? Y este es un tema de raíz. O sea, estoy seguro que si muchas de las afectaciones que existen fueran tratadas desde un inicio, en su etapa previa, estoy convencido que se evitarían en el futuro muchos de estos problemas, muchísimos, estoy convencido que pasaría. ¿Por qué? Porque si tú detectas que una persona tiene un problema de esta naturaleza, entonces, bueno, ya está, un tratamiento ya no pasará en el futuro. Pero si tú no lo atiendes, esa persona puede, sabe Dios, convertirse en un criminal en el camino, un violador, un sabe Dios, un pegador de mujeres o lo que fuere. Entonces, bueno, ese es un tema de profundo sentido humano, de también rol del Estado sin ninguna duda, y en que no podemos dejar, como algunos creen que en la medicina no, esto es una cosa privada y no interesa a nadie más. Yo creo que este es un tema principalísimo y como ven, este año que tenemos todavía la responsabilidad de la célula parlamentaria aprista, es que estamos sumamente interesados en que estos temas vayan marcando la pauta, ¿no? Y si hay otros proyectos, otros congresistas, en fin, no está mal, simplemente enriquecerán, darán más ideas. Lo importante es avanzar y obtener los resultados concretos. Bueno, creo que esto es lo que les puedo comentar por ahora y aquí esto que vemos, la Asociación Civil Haya Sin Fronteras, es, y con esto concluyo, hemos constituido con un grupo de compañeros muy calificados esta Asociación Civil Haya Sin Fronteras. Víctor Raúl de la Torre Sin Fronteras, fuera de las paredes del partido, fuera de las paredes del Perú, ¿no? O sea, más allá de cualquier limitación, creo que los conceptos de Víctor Raúl de la Torre, formando un grupo que no tiene que ver con la vía orgánica del APRA ni resolver problemas internos, sino por el contrario, exponer sus ideas, debatirlas, ampliarlas, actualizarlas también si fuera necesario, y sustancialmente yo creo dar a conocer un valor ético, místico inclusive, y de enorme trascendencia para el Perú, que a veces por estar en el tema del día a día nos olvidamos de los principios y los fundamentos. Y por eso esto, que además está integrado por apristas del más alto nivel y calidad intelectual y moral, creo va a ayudar para mantener vivas las ideas, las propuestas y los propósitos. Cuando a ella la Torre le preguntan en una de sus últimas entrevistas, ¿usted qué cosa espera el APRA? ¿Cuándo termina el APRA? Dice, lo importante es que el APRA mantenga los propósitos, los objetivos, que son la justicia social, ¿no es cierto?, la redistribución apropiada, la educación, la salud pública. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar ahora y podemos quizás compartir e intercambiar algunos puntos de vista. Gracias. Buenas tardes, doctor del Castillo. Quería preguntarle en referencia a lo que usted había señalado respecto de la salud mental, por un lado, y por otro lado también en consideración a los principios y los ideales que Víctor Raúl pudo plasmar en el programa del Partido Aprista desde el inicio y que los mantuvo toda su vida. Primero, respecto al tema de salud mental, ¿qué tan importante cree que es la participación de psicólogos dentro de los colegios, sobre todo las escuelas públicas? Porque se ve en varias oportunidades que tanto el tema de violaciones como el tema de la delincuencia parten en buena medida de la violencia familiar. Y uno de los principales canales para que los niños y niñas puedan demostrar que existen conflictos dentro de sus hogares, que aceptando la realidad peruana es algo muy común, se ha visto que es mucho más fácil que estos niños puedan recurrir a figuras de cierta autoridad, que a veces son sus profesores, pero no siempre los profesores están bien preparados porque no son psicólogos o no son personas que han estudiado el tema en ese ángulo. Entonces, primero era la pregunta de qué tan
importante sería la participación o enfatizar un poco en el tema de la salud mental en los colegios. Y bueno, segundo, ¿cómo es que se pueden materializar los principios que de una u otra forma Víctor Raúl predicaba en acciones cotidianas, más allá de las parlamentarias, sino más bien dentro del quehacer, no solo dentro del partido aprista, sino de todas aquellas personas que de alguna forma se identifican con Víctor Raúl, pero no necesariamente con cómo se han llevado las cosas en el partido aprista? Gracias. Gracias por la pregunta. Cuando recién empezamos estos temas de salud mental, hicimos un taller con algunos especialistas de diverso orden, ¿no?, sobre el tema del peligro del consumo de drogas a nivel escolar. Y una de las cosas que descubrimos, porque lo hablamos con el ministro de Educación, Bechtler, fue que en el gobierno de Humala habían disuelto lo que se conocía la Dirección General de Tutoría del Ministerio de Educación, que era justo la que se encarga de ese tipo de problemas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que uno de los temas centrales, en uno de los canales más apropiados que es las escuelas, ¿no?, se haya diluido para que no haya nadie a cargo del tema? Ya la restituyeron, o sea, la acaban de reconstituir. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando es justamente ese tema, el control de consumo de drogas a nivel escolar, que no es control, o sea, no es que vas a dictar un curso o cosas así, no, es una política transversal que tiene que estar en todo el sector educativo, porque ello ya está probado, y yo no lo sabía, pero a veces uno dice, no al consumo de drogas, ¿no?, como lema. El lema es que nadie lee y a nadie le interesa. Y nadie va a dejar de fumarse un troncho porque dice no al consumo de drogas, ¿no es cierto? Es un tema educativo, es un tema formativo, es un tema que hay que explicar las razones desde chico, desde antes de que al chico se le ocurra siquiera. Es como si tú a un niño le enseñas, oye, no botes papeles a la calle, el chico no va a botar papeles a la calle, y si ve a su padre botando los papeles le va a dar más la atención al niño. Entonces, si tú al niño lo educas, ¿no?, el niño llega, siempre habrá chicos que se desvían, que hacen cosas, pero ahí hay una alternativa. Entonces, y esto pasa por preparar a los profesores, no están preparados, y por eventualmente también tener un equipo de psicólogos que justamente en la dirección de tutoría que se distribuya por el país y puedan tener estas cosas bajo parámetros predeterminados, ¿no? Así que y ahí hay un punto, estamos abordando el tema, es parte, un capítulo, digamos, del tema de salud mental, y nos preocupa muchísimo, y creo que podemos tener resultados pronto, ¿no? Inclusive hay otro capítulo en los que estamos haciendo que también hemos trabajado, que es para impulsar a los niños ultra inteligentes, que también los hay, y que en la educación peruana no tienen mucho espacio, digamos, ¿no? Son brillantes, mentes excepcionales, pero no tienen espacio de desarrollo. Entonces, ahí también ya hay gente trabajando, y hay un psicólogo especialmente que está dedicado exactamente a ese punto, trabajar chicos inteligentes. Ahora, tu segundo punto es cómo en la vida diaria uno aplica el tema del aprismo, ¿no? Esa es en el fondo tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué puede significar ahí la torre dentro? Mira, varias cosas. Desde temas de política internacional, ¿no?, solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo, ahí tenemos el caso venezolano, ¿no?, y otros países en los cuales los apristas y otros demócratas estamos luchando permanentemente. Mire, y esa es una cosa que está allí, ¿no? Y en la historia está grabada en la amistad de ahí de la torre con Rómulo Betancourt, que fue un presidente venezolano, precisamente. Y que en ese tiempo tenía la doctrina Betancourt, que era no reconocer las dictaduras, imagínatela, y ahora resulta que ellos hacen un problema porque no los quieren reconocer como tales para la Cumbre de las Américas. Hasta temas de la vida diaria, sustancialmente diría yo,
en la educación y en la salud. A veces mucha gente en el Perú no sabe que el que impulsó la educación gratuita en el Perú fue precisamente Aya de la Torre, ¿no? En todos los niveles, o los derechos laborales, o la seguridad social. Entonces, fíjate cómo lo que pasa es que ha pasado el tiempo, como APRA nos hemos descuidado de decir estas cosas para que la gente sepa que es así. Entonces hay gente que solamente tiene una visión del APRA sobre X cosas, pero no ni se remonta en el tiempo ni profundiza en las cosas. Entonces, ahí, mira, educación, seguridad social, salud pública, para tocar algunos temas nomás de la vida diaria de la gente, eso es los derechos que el aprismo trajo: el voto de la juventud, el voto de la mujer, el voto de los analfabetos. Ya nadie sabe quién lo hizo Aya de la Torre. Y en la concepción, en la filosofía de su propuesta en la Constitución del 79, ¿no? Él impulsó que el artículo primero de la Constitución, la persona humana es el fin, ¿no?, supremo de la sociedad y del Estado, ¿no es cierto? O sea, eso es central, porque siempre las constituciones empezaban, artículo primero, describiendo al Estado. El Perú es una república unitaria, bla, 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 ¿no? Y esto cambió. La persona humana, ¿no?, es el fin supremo, ¿no? Y eso es un cambio así, radical, ¿no?, muy profundo, y que cambia la visión, ¿no?, hacia el humanismo del rol del Estado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Felicitar por su agenda parlamentaria. Estamos conociendo un poco más de lo que viene realizando en el Congreso y además también este espacio. Importante la reflexión que usted hacía sobre algunas cosas que ha hecho Aya de la Torre y que lastimosamente por un tema comunicacional no se ha podido permitir conocerlo. Quería ahondar una pregunta en el tema educativo, no sé si se está trabajando sobre ello. Se ha excluido en las escuelas públicas a nivel nacional un tema muy importante, la educación cívica, muy al margen del tema psicológico. Se está trabajando a través de ello, de repente su despacho congresal viene impulsando nuevamente para que esta agenda social, para que el patriotismo, el civismo vuelva nuevamente a las aulas. Mira, es un tema que lo desembarcaron de la currícula escolar hace muchos años, pero no lo estamos trabajando nosotros, no es la verdad. Pero sí lo hemos conversado en el sector de educación y creo que hay que impulsar, pero yo diría, el curso, yo he estudiado educación cívica en el colegio y la verdad que era bien aburrida, ¿ya? Era un curso feo, era un curso aburrido, ¿no? En que no sabían. Yo creo que ahora que hay nuevos instrumentos, hay tecnología y cosas, esto puede cambiar sustancialmente, ¿no? Entonces convertirlo en una cosa atractiva. Pero aquí la gente se vuelve patriota cuando gana la selección peruana, ¿no? Y cuando Dulce gana alguna pelea. Pero en general valores cívicos, patrióticos, nacionales, todo el mundo los tiene de una manera u otra. Pero creo que no enseñan algunos principios. Por ejemplo, el propio aparato del Estado, cómo funciona, quién tiene cada tarea. Esas cosas hay que enseñarlas bien. Mira, si agarraran, por decirte, a un curso y los parlamentarios fuéramos a los colegios a enseñar, sería mucho más valioso que todo un libro de educación cívica que, repito, eran feos aburridones en su tiempo. Pues quizá por eso lo sacaron, pero habría que reponerlo de otra manera, ¿no? O sea, mucho más atractivo. Es como un programa, pues, así de canal del Estado cubano, ¿no? De todo aburrido, nadie lo ve. Entonces, creo que tienes que cambiar el chip para hacerlo bien e interesar a la gente, porque si no, hacer una cosa que la gente no la sigue o no le presta atención es muy complicado. ¿Qué más? A ver.
Buenas tardes. Agradezco la oportunidad de poder formular esta pregunta y además felicitarle por la brillante exposición que ha tenido el día de hoy. Usted acaba de hablarnos como un hombre de Estado, porque lo es, lo ha sido en su oportunidad. Usted ha tenido en sus manos la conducción y las riendas del país hacia objetivos claros y metas bien definidas. Es por eso que usted tocó el tema de la salud hoy día, porque qué más importante para un ciudadano que el gozar de una buena salud para poder desarrollarse plenamente. Pero parece difícil poder encontrar esto en el sistema político en general hoy en día. Qué grandioso sería que los 130 congresistas que tenemos se pudieran a hablar de esos temas. Qué grandioso sería que los funcionarios que tenemos en todo el territorio nacional, partiendo desde la cabeza del primer funcionario, que es el jefe de Estado, se pongan a hablar de esos temas y busquen consensos para construir una hoja de ruta que le importe a los ciudadanos. Parece que nos hemos enfrascado en una pelea continua que ha generado un anudamiento en el sistema político, un anudamiento provocado por agendas minúsculas que provocan precisamente que no se hablen de estos temas fundamentales. Entonces, mi pregunta es al hombre de Estado, Jorge del Castillo, ¿cuál sería la estrategia para poder salir de este anudamiento y volver a una hoja de ruta, a una dirección hacia objetivos verdaderamente importantes para el país? Mira, el tema central en este caso es la educación. O sea, todo viene de abajo. Entonces, si tú no tienes una buena base, ¿no?, educativa, no puedes pedirle peras al olmo, ¿no? Y muchos de los que viven en la política, que son politiqueros, ¿no?, posiblemente su formación cívica, para hablarlo de alguna manera, su formación profesional, su formación ética, su responsabilidad familiar es muy débil. Entonces, termina haciendo lo que hace, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, eso está en la base. Otro aspecto creo que es el debilitamiento de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que con los partidos hay una situación sumamente injusta. A ver, ya de por sí en la vía republicana los momentos de democracia eran menos respecto a los tiempos de dictadura. Pero vamos a repasar un poquito el Perú, ¿no? En el año 48, del 45 al 48 hubo 3 años de democracia. Golpe de Estado de Odría al 56. El 56 hasta el año 62, que hubo un golpe de Estado, el de Pérez Godoy, al 63. Gobierno de Belaúnde, golpe de Estado, el 68, y así se pasó hasta el año 80, en el cual empieza Sendero Luminoso, el 80. Viene el gobierno de Belaúnde de Alan García y empieza otro fenómeno, el fujimorismo, el antipartido. Entonces, en el camino, Sendero Luminoso mata a muchos líderes políticos. A Lapra le mata a más de 1000 militantes en diversos niveles. Entonces, los partidos políticos se debilitaron. Se debilitaron por diversas razones. Por la violencia subversiva, una, ¿no?, por las posiciones antipartido de las dictaduras. En la época de Velasco había la teoría del no partido. Del no partido. Y algunos apristas se pasaron al no partido y después regresaron al sí partido. Así es. Y otro aspecto que es muy importante, que no hay que perderlo de vista. Justamente en los 90, en los 80 y tanto, fines de 80, 90, empieza el proceso de la revolución científica tecnológica, ¿no?, que es en la que se basa la globalización económica y otras cosas más. Pero quiero ver el efecto político. Los partidos han jugado un rol de intermediación entre el ciudadano y el Estado, ¿no? Tú te llegabas a través del partido. El partido te interpretaba, te traía
y te llevaba. Pero cuando se produce el fenómeno este de la revolución científica tecnológica, o sea, la revolución de las comunicaciones, se diluye la representación. No necesitas que nadie te represente porque tú te manejas por el Facebook y por el Twitter y por los correos electrónicos. Entonces, ¿para qué vas a...? Y pierde esa intermediación de representación, pierde fuerza los partidos, los gremios, los sindicatos. Los sindicatos no están mejor que los partidos, ¿eh? En el Perú la gente sindicalizada será por el 5%, una cosa similar a la gente partidarizada. Y eso, 5% creo que es mucho. Entonces, claro, hay analistas externos que critican el tema porque ellos no han vivido ni dentro de los partidos ni nada por el estilo, simplemente critican. Entonces, y deshacen las cosas y sin darse cuenta de manera irresponsable del daño que le hacen a la democracia. Pero todo esto ha hecho de que no salga a flote, digamos, una clase política sólida como hay en otros países. Por ejemplo, Colombia, que ha estado más de 50 años en casi una guerra civil, ¿no? Con terrorismo y narcotráfico encima, pero tiene una clase política tremendamente sólida. Y no es el caso peruano, que ha tenido menos problemas, que pese a nuestra gravedad, creo que son bastante menos que los colombianos. Pero ya ves, ¿no? Entonces, aquí hay un tema en el cual creo que, y con los menos, ¿por qué se sustentan? Porque tenían partidos. Ahora, últimamente se han caído también, pero han dejado una clase política muy fuerte. No es el caso del Perú. Entonces, aquí tenemos una tarea en el APRA, ¿no? Para poder formar más gente que vaya viviendo esta experiencia, pero ustedes ven a veces más están en el día a día, en la cosa menor, en la bronquita local, ¿no? Cuando realmente un elemento que tiene que atravesar de lado a lado una actividad partidaria es el comportamiento ético. O sea, si no hay un comportamiento ético es, nosotros dijimos que no haya dictadura allá, pero pones una dictadura acá. Que no hagan fraude y tú metes con tremendo fraude. Es completamente contradictorio. Entonces pierdes pues credibilidad. ¿Qué joven independiente puede tener interés en ir un día a una asamblea del APRA? O de cualquier otro partido. No hay atracción. Entonces, creo que el deber es, por eso Ayas Sin Fronteras puede contribuir, ¿no?, a redescubrir esas líneas de pensamiento que puedan significar la atracción de nuevas generaciones a un partido como el APRA, que está mucho más por encima de las discusiones sobre si fulano, si el ministro, si esto, si el otro. No, aquí hay un... ¿Por qué? Porque finalmente la política es el arte de poder hacer realidad las acciones de gobierno y de la cultura cívica de un pueblo. Y siempre la ciudadanía terminar votando por políticos o por gente que se mete a la política y se hace pasar como tal. Y aquí, para terminar tu pregunta, hay 3 clasificaciones: políticos, politiqueros y politicastros, ¿no? Político es la gente seria, que está en la política, puede tener mayor, menor grado de incidencia, ser obrero, ser abogado, ser economista, ok. El politiquero es aquel irresponsable que está ahí, una especie de figuretti, vamos a llamar así, ¿no? Es el politiquero. Y el politicastro es no solamente figuretti, sino hasta puede ser caleta, pero se está aprovechando de la política, ¿no? Entonces, fíjate, son clasificaciones que hay que tenerlas claras, porque normalmente, ¿no?, y agradezco que me digas, yo soy un político de Estado, pero a mí me fastidia estar a veces codo a codo con gente que no tiene ninguna calidad, ¿no?, ni capacidad, ni experiencia, que no sabemos ni dónde ha venido, ni a dónde va, y que no tiene ninguna responsabilidad de Estado, ni de nada, y que tampoco conoce las cosas, y que está viendo a ver qué ventaja saca, ¿no? Perturba mucho tener a veces que compartir esas cosas, pero pasan. Entonces, nuestro deber es saber tratar de superar esto y marcar pautas, como hemos dicho al principio, de temas de fondo para el país.
También trataremos temas del día a día, sin duda, pasan, ¿no? Pero no podemos dejar de mirar, atender y aportar soluciones a temas de fondo que el país requiera, que es lo que hemos hablado, y muchos otros más. Y cuando hablo de temas de fondo, hablo de temas de fondo de orden nacional, de orden regional, de orden local, ¿no? Según las circunstancias y como uno vaya avanzando en la política. Yo tuve la suerte, vamos a llamar así, de que gracias a la APRA pude pasar todos los estamentos de la política, ¿no? Desde regidor de mi distrito. Entonces eso me dio, digamos, la posibilidad de hoy día poder tener una visión, ¿no? que creo que la podemos compartir y la debemos compartir más, ¿no? Para poder instruir a nuestra gente y a otras personas, para que vean que el APRA no es un organismo negativo, sino por el contrario, es una propuesta seria, responsable, popular, ¿no? Muy fraterna, que podemos nosotros compartir nuestras ideas de la mejor manera. Así que bueno, un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Okay.